La historia de David y Goliat suele contarse como una simple lección infantil sobre cómo el pequeño vence al gigante. Pero la verdadera historia es mucho más profunda, llena de tensiones históricas, luchas personales, diferencias culturales y un poderoso mensaje sobre la fe y la identidad. Para entender realmente lo que sucedió en el Valle de Elá, tenemos que dar un paso atrás y mirar el mundo en el que vivían David y Goliat. Porque la victoria no comenzó con una onda y una piedra. Todo comenzó con el choque de dos naciones, dos sistemas de creencias y dos tipos de fuerza muy diferentes. La nación de Israel atravesaba una época oscura e incierta. Constantemente eran amenazados por las naciones vecinas, especialmente los filisteos, un grupo guerrero agresivo y tecnológicamente avanzado que vivía a lo largo de las llanuras costeras de Canaán. Los filisteos eran conocidos por sus armas de hierro en una época en la que Israel tenía principalmente bronce. Eran temidos por su ejército, sus gigantes y su estilo de lucha brutal. No solo eran enemigos por territorio, sino también por cultura y fe. Los filisteos adoraban a dioses como Dagón y Baal, y creían que su fuerza provenía de sus ídolos. Israel, en cambio, servía a un solo Dios, Yahvé, quien los había sacado de Egipto, y les había prometido una tierra propia. En ese tiempo, Israel era gobernado por el rey Saúl, un hombre que alguna vez fue valiente, pero que ahora estaba consumido por la inseguridad. Saúl sobresalía por encima de la mayoría de los hombres, pero estaba aterrorizado de ir a la batalla sin la seguridad de la victoria. Su miedo se había vuelto tan grande que incluso la presencia del ejército filisteo lo paralizaba. Los israelitas acampaban en las colinas, y los filisteos en el lado opuesto. Y entre ellos se extendía el valle de Elá, una especie de cuenco cubierto de pasto donde ambos bandos esperaban, mirándose unos a otros, temerosos de moverse. Aquí es donde Goliat entra en la historia. Goliat no solo era alto, era un guerrero desde su nacimiento, entrenado para matar. Medía más de 9 pies según las medidas antiguas, cubierto de una armadura de bronce que por sí sola pesaba más que un hombre promedio. Su lanza era gruesa como el asta de un telar, con una punta de hierro más pesada que una bola de boliche. Era el campeón de los filisteos, lo que significaba que nunca había perdido una batalla. Era brutal, confiado y arrogante. 2 veces al día, durante 40 días, Goliat salía al valle y desafiaba a Israel a enviar a un hombre para pelear contra él. Si él perdía, los filisteos servirían a Israel. Si él ganaba, Israel se convertiría en esclavo de los filisteos. Los soldados temblaban al verlo. Incluso Saúl se negó a enfrentarlo. Todos los días, Goliat gritaba insultos no solo al ejército, sino al Dios de Israel, burlándose de su fe y llamándolos cobardes. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, David vivía una vida muy diferente. Era el hijo menor de Jesé, un joven pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en las colinas de Belén. David no era la imagen de un guerrero. Fue ignorado por su familia, pequeña en tamaño, considerada insignificante. Pero aunque David era desconocido para la gente, Dios lo conocía profundamente. Allá en el campo, solo con sus ovejas, David aprendió a orar, a cantar y a confiar en Dios con todo su corazón. Defendía su rebaño de leones y osos, usando solo una honda y piedras. Practicaba la puntería todos los días, no porque esperara enfrentarse a gigantes, sino porque creía que cada responsabilidad era importante. Lo que nadie veía era que Dios estaba entrenando a David mucho antes de que llegara la batalla. Un día, el padre de David lo envió al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos mayores, que eran soldados. Cuando David llegó, escuchó a Goliat gritar su desafío de siempre y vio a todo el ejército de Israel retroceder con miedo. Algo dentro de David se encendió. No podía entender por qué se permitía que un hombre insultara al Dios de Israel sin que nadie lo enfrentara. Mientras los soldados veían a un monstruo imposible, David veía una falta de respeto contra el nombre de Dios.
Los soldados susurraban sobre una recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien matara a Goliat, incluyendo riquezas y un matrimonio real. Pero ninguno de ellos se atrevía a dar un paso al frente. Para David, la recompensa no importaba. ¿Qué importaba? El honor. Preguntó por qué nadie hacía nada, y sus propios hermanos se burlaron de él y lo acusaron de ser orgulloso. Pero David sentía un llamado profundo en su espíritu. Cuando David le dijo al rey Saúl que él pelearía contra Goliat, Saúl casi se ríe. David era joven, inexperto y no tenía entrenamiento. Pero David habló con una valentía que no venía de él mismo. Le contó a Saúl cómo defendía a sus ovejas de animales salvajes y dijo: el mismo Dios que me libró entonces, me librará ahora. Saúl intentó vestir a David con la armadura real, pero David apenas podía moverse. Se dio cuenta de algo poderoso. No puedes pelear una batalla espiritual usando la armadura de otra persona. Debes pelear con lo que Dios te ha dado. David se quitó la armadura y caminó hacia el valle solo con su honda, 5 piedras lisas y fe. Goliat se rió al ver que David se acercaba. Para él, David no era una amenaza, solo un muchacho con un palo y una bolsa. Pero David no se intimidó. Le dijo a Goliat que, aunque el gigante venía con espada, lanza y armadura, él venía en el nombre del Señor. David puso una piedra en su honda, la giró con precisión y la soltó. La piedra voló con fuerza mortal y golpeó a Goliat directamente en la frente, hundiéndose en el hueso. El gigante cayó de bruces al suelo, y con un último acto de valentía, David usó la propia espada de Goliat para acabar con su amenaza. El ejército filisteo, sorprendido, huyó aterrorizado, e Israel pasó del miedo a la victoria. Esta historia no trata solo de fuerza contra debilidad. Se trata de un Dios que ve las cosas de manera diferente a como las ven las personas. Israel veía a un gigante demasiado grande para ser derrotado. David veía un blanco demasiado grande como para fallar. Los soldados medían el tamaño de Goliat. David medía el tamaño de Dios. Lo que parecía una batalla de desventaja en realidad fue una demostración de que Dios usa a personas inesperadas para lograr cosas extraordinarias. David ganó no porque fuera hábil, aunque lo era. Él ganó porque confió en Dios y se negó a inclinarse ante el miedo. La historia de David y Goliat nos enseña que a veces los gigantes que enfrentamos no son personas, sino el miedo, el rechazo, la inseguridad, la adicción, la vergüenza o el fracaso. Algunos gigantes nos provocan todos los días. Algunos gigantes nos dicen que nunca seremos suficientes. Pero las armas que Dios nos da, fe, valentía, perseverancia, oración, son más fuertes que cualquier cosa que se nos ponga enfrente. A veces Dios permite que haya gigantes en nuestro camino no para mostrarnos lo débiles que somos, sino para revelar lo poderoso que Él es a través de nosotros. La victoria de David también muestra que la preparación ocurre mucho antes de la batalla. Los hábitos que desarrollamos en temporadas de tranquilidad nos preparan para las batallas públicas. Dios nos entrena con pequeñas responsabilidades para que podamos enfrentar grandes desafíos. La historia de David marcó el inicio de su ascenso para convertirse en rey. Esa sola batalla cambió no solo su futuro, sino también el futuro de Israel. Y hoy, miles de años después, la historia sigue siendo un recordatorio de que ningún desafío es demasiado grande cuando Dios está involucrado. Y que ninguna persona es demasiado pequeña para que Dios la use.